Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a Hardwaresfera. Hoy vamos a hacer análisis de esta placa base que es una Asus ROG Maximus 11 Extreme y que he utilizado con el i9 9900K y el i7 8086K. Pero quiero hacer un unboxing de los clásicos, así que vamos a pillarla y vamos a verla trocito a trocito con todos sus componentes, poquito a poco, como debe ser. Bueno, vamos allá de los pocos unboxings ya que me veis hacer así de la forma clásica, pero creo que algunos productos se lo merecen y en este caso esta placa base se merece completamente el unboxing completo porque trae curiosidades muy interesantes dentro de la caja. Como veis es una Asus ROG Maximus 11 Extreme Gaming Motherboard, nos dice que chipset Z390, ya lo sabíamos eso, el socket es el 1151, soporta memoria Optane, Nvidia Slide, AMD Crossfire, Aura Sync y no hay mucho más que decir. Luego nos indica que, bueno, puede utilizar DIMM M.2, algo que veréis después que es muy interesante. Tenemos una vista previa a la placa base, tenemos un pequeño display que nos puede indicar cosas como la temperatura de la CPU y demás, que todo eso se controla con el software, tarjetas de red específicas y conectores para RGB que veremos después, porque tiene muchísimas cosas esta placa. Así que vamos a darle la vuelta. Cosa interesante, cómo se abre esta caja. Y la voy a abrir así de lado, porque como veis se abre completamente, incluso esta parte de aquí, para permitirnos sacar la placa base que viene en una cajita de cartón y con un plástico. Y que es lo último que vamos a ver, por supuesto. Vamos a empezar con todo el contenido. Como veis aquí hay unos pequeños apartados. En el primero nos encontramos algo muy interesante, que es lo que os venía diciendo, que es una característica de esta placa base. Curioso porque solo lo he visto en esta placa base y es algo muy interesante. Esto es lo que denominan DIMM M.2 y básicamente es una solución para evitar los problemas de temperatura que tienen las unidades M.2 bajo las tarjetas gráficas. Si os fijáis, estos son dos M.2 y se conectan en un zócalo al lado de la memoria RAM con sus disipadores ahí. De esa forma se reduce la temperatura y bueno, vienen con unos tornillos, los cuales si desmontamos pues podríamos liberarlo. Y bueno, básicamente es esa curiosidad que luego lo veremos en la placa base. Es decir, veremos el socket DIMM M.2. Una curiosidad que solo de momento, que yo sepa, traen estas placas base Asus y que, pues bueno, es interesante por el tema de que mejoran los problemas del thermal throttling de las unidades M.2. Vamos a ver qué más tenemos por aquí. Diferentes cables, mira, SATAs, estos SATAs son cordados, es decir, no son los típicos SATAs normales. Tenemos aquí varios conectores PLED para LEDs, tenemos otros conectores de LED normales, más a largos de LEDs. Vamos a dejarlo todo esto por aquí otra vez. Vamos a abrir el siguiente departamento. En este nos encontramos un puente slide, un controlador de ventiladores adicional, es decir, si sacamos de un ventilador aquí, pues podemos controlar muchísimos ventiladores. Bueno, a ver si puedo abrirlo sin romperlo. Y ay, este celo que usan pega muchísimo. Y básicamente es una pequeña plaquita de control en la cual pues ponemos uno de los ventiladores. ¿Lo veis? Tiene un Molex, tiene una, 2, 3 y 4 salidas de ventiladores y luego tiene otros pequeños pins al lado que son para colocar sensores, de tal forma que queda como automatizado. Y este conector, que es el External Fan Adapter, que es un conector que está incluido en la placa base. De esa forma pues podemos controlar 4 ventiladores más en PWM externos a todos los controladores que ya tiene la misma placa base incorporados y que vais a ver que son muchísimos. ¿Qué más tenemos por aquí? Más cables SATA de estos cordados, tornillos de M.2, diferentes sensores de temperatura, son pequeños sensores de temperatura, más cables SATA 2, más tornillería y dos gomitas térmicas, dos pequeñas gomitas de estas adhesivas que supongo son para los M.2. Vamos a abrir esta cajita de aquí y aquí viene algo bastante interesante. Primero tenemos un logo de Asus ROG, que es una chapita metálica. Me encanta porque es metálica, se nota el tacto. Y bueno, ahí está la curiosidad. El típico conector para facilitar el trabajo de conectar todos los cables de la caja a la placa base, es decir, aquí va el HLED, el Power, el Reset, y luego esto pues lo pinchamos en la placa base de forma sencilla. Los cancamitos de los M.2, tenemos aquí otra bolsa con tornillos, y luego tenemos aquí una pequeña cajita que está abierta, la he utilizado y que es muy interesante porque es un pequeño pendrive
que nos viene ya con todos los drivers de la placa base. Es un pequeño pendrive de 8 GB y en el cual vienen incluidos todos los drivers que podamos necesitar para no descargarlos de internet, o por si directamente Windows 10 no nos reconoce las tarjetas de red, podamos con esto instalarlos sin ningún problema. Vamos a abrir el último departamento. Aquí tenemos una caja muy grande que ahora abriremos. Y luego tenemos pues la típica antena de Asus ROG, que en este caso es doble, hay un soporte y una antena que es dual channel y que es la antena Wi-Fi que se conecta a nuestra placa base. Sí, por cierto, esta placa base también tiene Wi-Fi. En esta cajita negra nos vamos a encontrar pues los CDs, el manual de usuario y los libritos de garantías y 2 posavasos. Perdón, no eran CDs, era un posavasos de Asus ROG. Bueno, pues ya que sé, un detalle curioso y ya está. Aquí no hay nada más que ver. Así que vamos a pasar a la placa base, que creo que es lo que os interesa. Voy a cambiar de cámara y vamos a irla viendo como me gusta a mí hacer las reviews de las placas base, que es que ya os he dicho que la he probado, eso ya os doy mi opinión al final, pero vamos a verla poquito a poquito, es decir, paso a paso, todos los detalles que tiene la placa base. Voy a sacarla de aquí y os lo voy a ir explicando poco a poco. Por cierto, mirad, antes de que acabe todo eso, os voy a decir que mirad, debajo de la placa base, cierto, se incluye también aquí un conjunto de adhesivos para todos los cables de la caja, pues por si queremos, por ejemplo, marcar ciertos cables o para la caja o para cualquier cosa, pues este kit de adhesivos de Asus ROG, que cuando menos, pues mira, es otro detallito que nos incluyen. Ahora sí, chicos, cambiamos de cámara y vamos a ver la placa base en profundidad, todo lo que podemos ver en ella, todo lo que nos aporta, todo lo que nos ofrece, y así tenemos una vista mejor de esta placa base. En su parte inferior nos encontramos el chip de audio aquí, como veis, encapsulado en una pequeña cajita metálica a modo de jaula de Faraday. Ya dice aquí Supreme FX. También vemos los condensadores Nichicon, condensadores japoneses para el sistema de sonido, que ya sabéis que va en esta zona de aquí separado. Tenemos un puerto PCI Express de 16 líneas de largo, aunque solo tiene 8 líneas de pins, es decir, 8X. Y tenemos 2 PCI Express blindados de 16 líneas para nuestras configuraciones multitarjeta gráfica. También incorpora un pequeño puerto PCI Express de una línea aquí que, si os fijáis, no tiene el plástico de control, es decir, podríamos ponerle tranquilamente una tarjeta de 4 o de 8 y podríamos conectarla, aunque solo funcionaría, está claro, por una sola línea. Luego nos encontramos aquí un controlador que es el de audio, o sea, un conector para el audio, un controlador del TV header, una entrada para un Molex para alimentación suplementaria en caso de que la necesitásemos, por si tuviéramos muchísimo consumo en placa, para estabilizar los puertos PCI Express. Tenemos 2 conectores de RGBs para poder sacar, pues, lo típico, tiras RGB a nuestras cajas. Tenemos un conector de Node, 2 USBs 2.0, tenemos el TMP de seguridad, ya sabéis, para estos módulos que se pueden conectar aquí y que nos ofrecen seguridad añadida. Luego tenemos específicamente aquí 1, 2, 3 y 4 conectores para ventiladores externos que podemos conectar, pues por ejemplo, para la parte de abajo. Y luego aquí tenemos pues para nuestro speaker y para conectar un sensor de temperatura. Y por último tendríamos aquí todas las conexiones de nuestra placa base. Como estáis viendo, aquí están los tornillos del M.2, pero habría que desmontar el chipset para acceder. No es recomendable si tenemos el DIMM M.2, aunque si quisiéramos hacer una RAID con 3 unidades, pues ya podríamos utilizarlo. Y por último, tenemos aquí un pequeño conector, aquí en el medio, que nos va a permitir conectar otro tipo de dispositivos, no sé si lo llegaréis a ver bien o no, que es este de aquí, que nos permite conectar dispositivos para alimentación suplementaria, perdón, para control suplementario de la placa base. Y luego aquí, que es para poder sacar un conector específico para el LED de la BIOS. O sea, tenemos aquí los 2 LEDs, aquí tenemos las 2 BIOS y con esto podríamos sacarlo externamente a la caja haciendo un mod y añadir 2 luces para saber qué BIOS estamos utilizando desde una caja, por ejemplo. La verdad es que está bastante curiosa la placa base. Tenemos también la pila. Vamos a darle la vuelta, vemos el panel frontal, luego la parte superior y luego ya echamos un aspecto generalizado. Vamos a echarle un vistazo por este lateral, ya sabéis, todo el sistema de sonido. Aquí tenemos todo el sonido 5.1 más salida óptica, todos los conectores están bañados en oro. Por cierto, esto ya es el backplate de la placa, no es necesario añadir la típica plaquita para la caja. El Wi-Fi Dual Band, que lo tenemos aquí,
4 conectores USB 3.1, uno es del tipo C, los otros normales, 2 tarjetas de red GB, tenemos aquí 1, 2, 3, 4, 5 USBs 3.0, un HDMI y un USB específico para actualizar BIOS, un botón para Clear CMOS y uno pues para, por ejemplo, actualizar la BIOS. Y luego en este bloque tenemos iluminación RGB en esta zona. Y aquí tenemos un pequeño display que por lo general nos indica la temperatura del procesador, pero que se puede cambiar para que nos indique frecuencia y muchas otras cosas, o temperatura de la gráfica, frecuencia de la tarjeta gráfica. Así que bueno, una placa base bastante completita. Vamos a girarla y la vemos por la parte superior. Y ya acabando este megatour, luego vamos a ver un aspecto generalizado, pero me refiero a megatour de ver conector a conector. Vemos aquí los dos conectores para la CPU, en este caso como soporta octava y novena generación y puede soportar procesadores de hasta 10 núcleos, 20 hilos, pues tenemos dos conectores de 8 pins al loro porque necesitáis una fuente específica para este tipo de placas base. Dos conectores más de RGB y dos conectores más para la CPU y CPU optativa, que son los ventiladores o el sistema que utilicemos. Si utilizamos una bomba, habría que utilizar uno de los conectores específicos de bomba. Luego tenemos los 4 DIMMs de memoria RAM, que ya os he dicho lo que soporta y tal, y yo creo que ahora ya es el momento de echar un vistazo generalizado y que podamos verla por encima, fases de alimentación, el procesador, el socket y la parte de atrás para que veáis otros acabados muy interesantes de esta placa base. Como veis, estamos viendo ahora el punto de vista del socket. Aquí tenemos un conector de ventilador para el chasis, para el externo, y vamos a fijarnos en los disipadores de las VRM. Y parece ser que Asus ha aprendido y lo ha hecho muy bien. Tenemos 8 fases de alimentación más 4 en la parte superior. Y si os fijáis, este bloque y este están unidos por un pequeño head pipe que se ve ahí, lo cual quiere decir que ya no son tan estéticos, no tienen RGB ni nada, y se ve que ya es material que va a disipar bastante mejor las VRM, y eso es necesario para poder alimentar procesadores de novena generación de muchos núcleos y al mismo tiempo poder hacer overclock. Nos encontramos también los condensadores de aquí, que ya se ven que son de muy buena calidad, y el socket 1151. En general es una placa con una perspectiva bastante sobrecargada, es decir, está muy sobrecargada de chips, tiene muchísimos controles de ventiladores, de tiras LED, muchísimas cosas específicas como por ejemplo los botones del overclock, y esto hace que sea una placa base bastante interesante. También, por cierto, será una placa base tope de gama, pero bastante cara. Vamos a verla por la parte de atrás. Por su parte trasera, quizá lo que más llama la atención es este backplate, que al mismo tiempo hace que reforzar la estructura del PCB, que ya de por sí el PCB es bastante ancho, es de 1 milímetro, eso ya lo hace bastante ancho, y al mismo tiempo que refuerza la estructura, nos da también un poquito de refrigeración sobre algunos componentes. Aunque ya digo, es más por embellecimiento y por refuerzo de estructura que por otra cosa. Tenemos el socket, podemos ver todos los controladores externos de las fases de alimentación, es decir, podemos ver los condensadores micro SD de cada fase de alimentación, podemos ver los condensadores externos que hemos visto por el otro lado, todas las conexiones del panel frontal, toda la línea de audio que se va a iluminar en un color que decidamos nosotros y que al mismo tiempo pues también nos indica cómo está separado eso de la placa base. Podemos ver el PCI Express de 16 líneas y luego nos encontramos con los otros que os decía, uno de 8, el segundo es de 8 y el tercero, perdón, me he equivocado antes, no es de 8 sino que es de 4 líneas, y también el de 1X. No hay mucho más que ver por la parte trasera, la verdad es que todo lo que se ven son conexiones y creo que casi todo lo interesante lo han puesto en su parte frontal, es decir, este es el aspecto total de esta placa base y como veis es imponente, pesa muchísimo, así que la voy a aguantar con la mano porque creo que entre los disipadores que son enormes, el disipador del chipset que también es enorme, han hecho que esta placa base pues sea bastante pesada. Como estáis viendo es formato ATX, pero lo que sí que nos damos cuenta es que es un poco más larga que el formato ATX convencional. Por lo general el formato ATX convencional acaba en estos tornillos, acabaría aquí, y esta pues mide 1,5 centímetros, 2 centímetros más. Por lo tanto tendríamos que buscar cajas específicamente un poco más grandes. Aquí sí que podemos apreciar ciertos controladores, como los controladores de los puertos PCI Express, el cristal de frecuencia maestro de la placa base, las dos BIOS, el regulador de tensión, el condensador del regulador de tensión de las BIOS, etcétera, etcétera, que son diferentes componentes. Todo esto hace que sea una de las mejores placas base que tengamos actualmente, basada en chipset Z390. Como habéis visto, es una auténtica bestia que tiene compatibilidad con casi todo. Bueno, momento de la verdad. Vamos a hablar un poco acerca de esa placa base. Habéis visto que os he enseñado todo
todo lo que trae esta placa base, que es muchísimo. En cuanto a conectividad, es muy extrema. En cuanto a overclock, pues también, aunque yo he tenido ciertos problemas con el i9 9900K a la hora de hacerle overclock, pero no es problema de la placa base ni problema de la refrigeración. Básicamente el que me enviaron era un Intel confidencial y tenía ciertos problemas de temperatura, algo que no quiero tocar en este vídeo, dejo para review de los procesadores. ¿Qué puedes decirnos de esa placa base que no nos hayas dicho ya? Pues bueno, habéis visto que viene en una caja que es de lujo, o sea, por eso he traído el unboxing. Si no sabéis que los unboxings clásicos yo creo que ya han llegado a su fin, al menos en YouTube. Para algunos productos es interesante, para otros no. Para este me parecía muy interesante. Características exclusivas como el DIMM M.2, eso la verdad es que me ha parecido una idea genial porque lo he podido probar y sí que os digo que, por ejemplo, mi M.2 de estar normalmente 65-70 grados debajo de la gráfica cuando la gráfica está caliente, en ese M.2, en ese DIMM, apenas sí ha pasado de 50 grados y eso se agradece muchísimo. Es decir, es una muy buena idea al trasladar allí todo lo que es el sistema de los M.2. En todos los aspectos yo creo que me ha gustado bastante. Solo hay un pequeño detalle que no me ha gustado nada, que tengas que, para utilizar el M.2 normal de la placa base, desmontar el chipset. No le veo mucho sentido, pero bueno, es lo que hay. Esta placa base, como habéis visto, no es necesaria, ni mucho menos, una placa base de tan alta gama, pero si lo que buscáis es un ordenador con muchísima conectividad, es decir, con capacidad casi ilimitada de conectar dispositivos, esto es una placa base que os viene como anillo al dedo. Esta placa base tiene un precio de 460 a 540 euros dependiendo de en qué tienda lo compréis, porque lo he visto a precios muy dispares, es decir, esos 100 euros de rango de diferencia me parece muchísimo precio de diferencia, así que la voy a valorar en unos 515 euros más o menos, que va a ser la media y que sería su precio estandarizado, normalizado. ¿Merece la pena? Pues bueno, considero que eso es una cuestión muy difícil de contestar en esta placa base. Si queremos todas las ventajas que nos ofrece esta placa base, la capacidad de conectar hasta 12 ventiladores a la misma placa base, sin contar el jack externo que nos añade 4 más, 16 ventiladores, es decir, control completo de muchísimos ventiladores, conectores específicos para bombas de refrigeración líquida, tenemos ese display, la capacidad de overclock o la capacidad de no overclock dentro de una caja normal, conectores, es decir, es una placa base muy polivalente con muchísima conectividad, que no solo tiene tarjeta de red, también incluye la Wi-Fi, una tarjeta de sonido muy buena, es decir, valorarlo es muy difícil, ya digo que es una placa base premium y muy cara. En cuanto a conectividad y a su chipset, pues sí, es el precio por el que está más o menos establecido. Nunca las Asus ROG Maximus ni las Fórmula fueron placas base baratas, pero hay que entender que pasan por ciertos certificados de calidad, ciertos, ¿cómo diría yo?, chequeos de calidad muy exclusivos de Asus. Entonces yo creo que sí que merece la pena, pero solo para gente muy elitista, gente que busque una placa base muy específica como esta, con muchísima compatibilidad con todo. Y por supuesto para overclockers, porque la disipación de la VRM está muy bien. La verdad es que se agradece mucho. Sí que he podido jugar bastante al overclock con el 8086, con el i7, y en este caso no tuve problema para subirlo a 5,4 GHz. Como curiosidad, habría que probarlo con un procesador como un i9 9900K que sea algo mejor que el que yo tenía para que podamos comprobar su estabilidad total en overclock. Pero ya digo que es una placa cara y es para un sector muy determinado, aunque yo considero que sí que vale el precio que tiene básicamente por todo lo que nos ofrece. Y ya está, chicos, no hay mucho más que decir. Como veis, es un producto bastante extremo, bastante diferente a lo que montamos la mayoría de usuarios, pero no por ello pues carece de su cuota de mercado y de la gente a la que le puede interesar. Como siempre sabéis que os dejo un par de links en la descripción del vídeo, pues será un link de compra para que veáis los precios, un link a la página web de Asus. Agradecer a los chicos de Asus que nos hayan enviado esta placa base, que bueno, en conjunto con la tarjeta gráfica que visteis unos días atrás,
pues es lo que utilizamos como banco de pruebas para el i7 8086K y el i9 9900K. Muchísimas gracias a Asus por eso y por todo lo que veis ahí que saldrá en próximo vídeo, que es una setup completa de Asus que también pues, nos enviaron para que pudiéramos echarle un ojito a ver qué nos parecían sus nuevos juguetes o sus nuevos accesorios. Ya está, chicos, no tengo nada más que decir. Si os ha gustado el vídeo, sabéis que podéis apoyarlo con un like, compartirlo en las redes sociales o, por supuesto, suscribiros al canal para más vídeos. Esto ha sido todo, con esto me despido y hasta el próximo vídeo.